no sé. No le bajé el volumen. El otro micrófono está preocupado, aunque todavía no vas a tenerlo aquí. Muy bien, listo. Muy buenas tardes, hermanas y hermanos, bienvenidos a la transmisión de la Iglesia Bautista de la Fe. Vamos a dar inicio a este servicio de este miércoles. Vamos a comenzar, hermanos y hermanas, cantando en nuestros lugares el corito número 34, Cuando Jehová quisiere volver. Cuando Jehová quisiere volver, la cautividad de Sion. Cuando Jehová quisiere volver, la cautividad de Sion. Seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risas, nuestra lengua de alabanzas. Las naciones entonces dirán: grandes cosas ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová. Estaremos alegres cuando Jehová quisiere volver, la cautividad de Sion. Cuando Jehová quisiere volver, la cautividad de Sion. Seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risas, nuestra lengua de alabanzas. Las naciones entonces dirán: grandes cosas ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová. Estaremos alegres. Amén, hermanos y hermanas, pues vamos a orar para dar inicio oficial a este servicio. Puede cerrar sus ojos e inclinar su cabeza. Señor Padre Celestial, te damos gracias porque eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque tu misericordia, Señor, ha permanecido hasta este día con nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, porque has provisto de pan en nuestro hogar, Señor, de calzado sobre nuestros pies y techo sobre nuestra cabeza, Señor. Gracias te damos porque tú tienes cuidado, Señor, de tu pueblo. Tú tienes cuidado de las aves del campo, Señor, y eres digno de honra y de gloria, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia, por tu poder, porque tú, Señor, suples cada necesidad de tu pueblo, Señor. Te pedimos, Señor, en esta tarde que bendigas este servicio, Señor, que estés con el predicador, Señor, que tu santa palabra, Señor, sea proclamada y que ella hable de tus proezas, de tus bondades, de tu poder, de tu grandeza, Señor. Ayúdanos a glorificarte, Señor, por medio de las alabanzas, por medio de tu palabra. Señor, quita de nuestro alrededor, Señor, cualquier cosa que nos impida escucharte, cualquier cosa que nos interrumpa, Señor, de estar en comunión directa contigo y con tu palabra, Señor. Así no, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos revele la obra de nuestro Señor Jesucristo en cada frase, en cada palabra, en cada punto y coma, Señor, que viene en tu palabra, Señor. Ayuda, Señor, asimismo a los hermanos que están pasando por momentos de dificultad, Señor. Te pedimos que estés con ellos, que los cuides, que, Señor, les hagas ver que tú estás ahí, Señor, al cuidado de ellos, pendiente y, Señor, estás esperando el momento justo, Señor, para responder conforme a tu sabiduría y conforme a lo mejor para nosotros, Señor. Te pedimos que bendigas todo esto, Señor, y que sea todo para tu honra y gloria. Te lo pedimos todo esto en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Rey y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Vamos a cantar otros 3 coritos. Y vamos a cantar el corito número 2.
perdón, el corito número 36, el segundo canto, porque tú solo eres Jehová. Número 36, porque tú solo eres Jehová. Porque tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todos sus ejércitos, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran, porque tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todos tus ejércitos, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Amén. Amén, hermanos, hermanas. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque Él es bueno. Porque es el único Dios verdadero, ¿verdad? Porque es bueno y fiel. Y vamos a cantar, hermanos, hermanas, enseguida el corito número 58. Mi Dios es real. Amén. Hay cosas que yo no comprendo, nunca están, mas yo no iré, pero una cosa sé, y esa sí comprendo, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real es mi ser. Él me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Si mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Yo no comprendí cómo me sentí cuando el Señor me perdonó, pero una cosa sé, y eso sí comprendo, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Él me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Si mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Si mi Dios es real, porque lo siento
Amén. Vamos a cantar, hermanos, hermanas. Penúltimo corito antes de dar espacio para el hermano Rubén. Vamos a cantar el corito número 65, Ciertamente volverán. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán la Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán la Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, el dolor y el gemido oirán. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán nación cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Amén. Vamos a cantar, hermanos, hermanas, por último corito. Vamos a cantar el corito número 68, porque tenemos un Dios muy, muy, muy grande. Amén. Porque tenemos un Dios muy, muy, muy grande. Maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso. Maravilloso es Él. Porque tenemos un Dios muy, muy, muy grande. Maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso. Maravilloso es Él. Él nunca, nunca nos deja, siempre con nosotros Él está. Nos levanta cuando caemos, y en su mano nos sostendrá. Porque tenemos un Dios muy, muy, muy grande. Maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso. Maravilloso es Él. El que aceptara a Jesucristo, al vivo Dios sacará, guiado por su mano, será fiel cristiano, vida abundante tendrá. Él nunca, nunca nos deja, siempre con nosotros Él está. Nos levanta cuando caemos, y en su mano nos sostendrá. Porque tenemos un Dios muy, muy, muy grande. Maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso. Maravilloso es Él. Amén, hermanos, hermanas. Vamos a dar el espacio para el hermano Rubén con peticiones o con oración y con la enseñanza. Dios les bendiga. Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga hoy en esta tarde.
Pues vamos a empezar este servicio, hermanos, en este día bastante caluroso. Vamos a empezar nuestro servicio orando y voy a pedirle a mi esposa, voy a invitar a mi esposa para que ella pueda interceder por nosotros, por la iglesia, por el pronto regreso a nuestras actividades ya en el templo. Yo creo que todos deseamos ya estar reunidos y alabar al Señor. Entonces vamos a pedirle a Dios por esto y vamos a pedirle al Señor por cada uno de mis hermanos en la congregación. Así que voy a invitar a mi esposa a que ore. Así es, Padre Santo, Señor, usted es un Dios muy, muy grande, como acabamos de escuchar, Señor, en la alabanza. En esta tarde, Señor, venimos a ti, Señor, porque usted ha dicho en su palabra, Señor, que vengamos, Señor, con acciones de gracias, Señor, a tu casa, Señor, y cantos, Padre amado. También venimos con la confianza, Señor, porque usted nos ha justificado, Señor, a través de tu Hijo Cristo Jesús, Señor, que venimos, Señor, como esos hijos que dicen, Abba, Padre, Señor, papito querido, Señor. A ti sea la honra y la gloria, Señor, y en esta tarde, Señor, te pedimos que usted, Señor, bendiga, Señor, este servicio, Señor, que usted ponga palabras, Señor, al predicador, Señor, y que sea solamente, Señor, usted, Señor, hablando a través de él, Señor, y que, Señor, tu pueblo sea bendecido, Señor, y los que escuchen también este mensaje, Padre amado, Señor, que usted les hable a su corazón, Señor, en su mente, Señor, que les quite, Señor, el velo, Señor, con tu palabra, porque como dice, Señor, en tu palabra, que es como espada, Señor, que sale, Señor, que entra y nos sale vacía como espada de doble filo, Padre amado. Gracias nuevamente, Señor. En tu nombre ponemos este servicio, Señor, y te doy gracias, Padre amado, porque usted, Señor, es un Dios misericordioso, Señor, lleno de gracia, Señor, que están esperando con los brazos abiertos, Señor, que cada persona que escucha este mensaje, Señor, que piense, Señor, y que veamos dónde estamos, Señor, cómo estamos contigo y cómo estamos sin ti, Señor. A ti sea la honra y la gloria, Señor, en nombre de tu Hijo Cristo Jesús amado. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a continuar con el último capítulo, hermanos, en la carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Corinto. Hoy esta tarde estamos terminando este estudio después de 8 meses, más o menos, que hemos estado en esta carta. Una carta en la que hemos aprendido mucho. Es una carta, como veíamos anteriormente, correctiva. Al parecer la iglesia de Corinto, alguien en la iglesia mandó una carta al apóstol con el fin de ser instruidos en diversos temas donde estaban teniendo problemas, y esta carta es la contestación del apóstol Pablo. Entonces, recordemos que esta iglesia era una iglesia verdadera. Cuando vemos nosotros el capítulo 1 de Corintios, de la carta, Pablo le habla a la iglesia diciéndole que son hermanos en Cristo. Pero aunque era una iglesia verdadera y tenía pues el Espíritu Santo, también es cierto, hermanos, que tenían muchos problemas como los tenemos en muchas iglesias, porque pues como hemos visto, las iglesias están compuestas por pecadores, por gente imperfecta. Entonces pues no hay iglesias perfectas, pero hay iglesias que buscan a Dios, y yo creo que eso es lo importante. Entonces, esta iglesia tenía ciertos problemas. Podríamos decir que era una iglesia que estaba enferma, pero que estaba buscando recuperarse, ¿verdad? Por eso ellos estaban hablando, por eso habían mandado la carta al apóstol Pablo, con la finalidad de ser corregidos. Ahora, muchos de los problemas que tenía esta iglesia, hermanos, tenían que ver con el trasfondo cultural de la iglesia. ¿Por qué? Porque esta iglesia estaba formada principalmente de gentiles de origen griego. Tenían ciertas costumbres que simplemente no empataban con el cristianismo, chocaban con el cristianismo. Un ejemplo lo encontramos en el capítulo 1, y es el primer problema con el que se enfrenta el apóstol Pablo. Decíamos que los griegos amaban la sabiduría, amaban la retórica y amaban a los grandes maestros, ¿verdad? Ellos tenían escuelas de pensamiento. Entonces esto ellos lo estaban trasladando a la iglesia. Y si vemos el primer capítulo, 1 de Corintios 1:10, el apóstol Pablo
hablándoles, habla este tema. Dice, os ruego pues, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa, que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Entonces aquí vemos que los problemas que había en su cultura los estaban trasladando a la iglesia. Vamos a orar, hermanos, porque no oré por este servicio y es importante que ores. Se me vino a la mente ahorita que no oré para empezar y yo creo que necesitamos que sea el Espíritu Santo el que hable y el que nos instruya, así que vamos a orar. Padre bendito, alabado Rey y Señor, gracias por esta tarde, gracias por este último capítulo en la carta de la iglesia a los Corintios, Señor, la primera carta. Gracias porque después de 8 meses, Señor, estamos terminando. Señor, gracias por todo lo que hemos aprendido, Señor. Yo te alabo, te glorifico y te pido que nos sigas instruyendo hoy en esta tarde, Señor. Habla a través de mí y quita de mi mente todo aquello que tú no quieres que tu iglesia escuche. Pon tu palabra en mí y gracias por tu ayuda, Padre Santo. En Cristo Jesús, amén y amén. Entonces decía, el primer problema que ellos tenían es que ellos buscaban su propio maestro, ¿verdad? Unos querían seguir a Apolos, otros querían seguir a Pablo, otros a Pedro, y Pablo les dice que esto no es posible en el cristianismo. El cristianismo no tiene escuelas de pensamiento donde cada quien sigue a su maestro favorito, sino que nosotros tenemos un maestro, y ese maestro es Cristo Jesús. Entonces, nosotros no debemos de poner nuestra mirada en los hombres. Ciertamente que la instrucción llega por el hombre, pero el hombre solamente es un vehículo que el Espíritu Santo usa. Entonces, la gloria siempre debe ser al Señor, ¿verdad? Al Señor que fue el que fue crucificado. Porque Pablo dice, ¿acaso yo fui crucificado? No. Fue crucificado Cristo y Él es el que merece la gloria y la honra. En el capítulo 3, 5 está abordando el mismo tema. Si va a su Biblia, en el capítulo 3, versículo 5, nos dice el apóstol Pablo, ¿qué pues es Pablo o qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces aquí el apóstol Pablo vuelve a retomar el tema y vuelve a decirles, ustedes no pueden estar alineándose a favor de un maestro, porque estos maestros que Dios les pone a ustedes son hombres que llevan la palabra, son siervos de Dios, ¿verdad? Pero el crecimiento, dice, es de parte de Dios. Volviendo al 1:7, dice el apóstol Pablo, no me vio Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Otra vez, ellos esperaban grandes maestros, grandes discursos, y Pablo les dice, no, yo no vengo a impresionarlos, yo vengo a hablarles de Cristo y este crucificado, ¿verdad? Locura para los griegos, tropezadero para los judíos, pero para aquellos escogidos, el poder de Dios, ¿verdad? La sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque Dios decidió que solamente por medio de la locura del evangelio pudiéramos ser salvos, ¿verdad? No hay forma de que llegue al conocimiento de Dios por medios intelectuales, por sabiduría humana o por algo interno que
piense que Dios le va a hablar, no. Dios lo salva a cada uno por medio del Evangelio, por medio de su palabra. Esto es principalmente lo que habla el apóstol Pablo. Y estamos dando o recapitulando los temas que estuvimos viendo porque hoy terminamos. Entonces, el segundo problema que tenía esta iglesia, hermanos, es que toleraba el pecado en la congregación. 1 Corintios 5:1 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que aún no se nombren los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? No podemos, como una congregación, hermanos, tolerar el pecado abierto, y probablemente esta persona era una persona que amaba a la iglesia y por eso la iglesia se hacía de la vista gorda. Muchas veces sucede eso, que hay personas que aportan a la iglesia y como que nosotros les queremos dar pues por el hecho de que estén ahí o por el hecho de que somos poquitos, no queremos ofender al hermano, no. En la iglesia siempre tenemos que tomar en cuenta que a Dios no le agrada el pecado, que si hay pecado en la iglesia va a sufrir. Entonces, no debemos nosotros tolerar el pecado, y es lo que está diciéndole el apóstol Pablo a la iglesia. Tercer problema, y este es el problema más grande que ellos tienen. De hecho, este problema es, todos los demás problemas, podríamos decir, se deriva de la falta de amor, ¿verdad? No hay amor entre ellos. Vamos al capítulo 6:7. Dice: sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así, por cierto, ya es una falta entre vosotros que tengan pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufren más bien el agravio? ¿Por qué no sufren más bien el ser defraudados? ¿Verdad? El asunto de estos juicios grecorromanos es que estos juicios eran un circo. En aquel tiempo no había entretenimiento y la gente llegaba a la corte a ver los pleitos, a entretenerse. Entonces, ¿qué espectáculo estaba dando hermanos peleando unos contra otros? ¿Dónde quedaba el testimonio de Cristo? Estaban poniendo muy por debajo el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque estaban peleando, y el consejo es: ¿por qué no sufren el agravio? Si alguien te ofende, sopórtalo. ¿Por qué no ser defraudados? ¿Verdad? Es complicado y es difícil, y no queremos hacerlo, pero eso es lo que debemos de hacer para gloria de Dios. Tenían problemas en el matrimonio. Había problemas en el matrimonio, y estos problemas eran por el ascetismo, es decir, por la renuncia al placer. Renunciaban muchos a cumplir con la esposa el deber conyugal. ¿Y por qué? Porque se sentían que ellos eran, ¿cómo podríamos decirlo? Se sentían demasiado santos. Dice el apóstol Pablo: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No se nieguen el uno al otro, a no ser por un tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volveros a juntar para que no os tente Satanás a causa de la incontinencia, ¿verdad? Entonces, problemas con el matrimonio. ¿Dónde está? Y otro problema también es el consejo que el apóstol Pablo da, es que cuando una persona se casa, pues ya no puede tener a Dios en primer lugar. ¿Por qué? Porque ya se va a tener que hacer cargo de su esposa, de sus hijos.
Entonces, Pablo dice 7:32, dice: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de la casa, cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Entonces, Pablo les dice, les sería bueno que no se casaran, así podrían servir al Señor, pero también advierte que no todos pueden quedarse sin casar. Es decir, hay personas que no tienen el don de continencia y no pueden estar solteros. Él dice mejor casarse que quemarse. ¿Por qué? Porque no todo el mundo puede tener este. También advierte en este pasaje que hay un alto precio que pagar cuando nos casamos. Sacrificamos nuestros derechos a la independencia, ceder el control de muchas decisiones, limitar nuestra libertad de servir a Cristo. En resumen, hay beneficios de estar casado, pero también hay inconvenientes. Y Pablo dice, del que pueda quedarse soltero, quédese, pero si no tiene el don, entonces cásense, ¿verdad? Es el consejo del apóstol Pablo. Había problemas también con lo sacrificado a los ídolos en el capítulo 8. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo, pero si alguno ama al Señor, es conocido por Él. Acerca pues de las viandas que sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un solo Dios, ¿verdad? El problema aquí está, hermanos, es que alrededor del templo había carnicerías donde se vendía la carne que era sacrificada a los ídolos. Carne de primera calidad, porque ellos llevaban al ídolo el mejor cordero, el mejor ternero, y la carne la vendían a precio muy barato. Muchos de la iglesia no tenían ningún problema con ir y comprar carne a estos carnicerías, porque para ellos el ídolo no era nada. El problema era que para otros, sí, había algunos que sentían que estaban pecando, sentían que estaban participando en la ofrenda al ídolo. Y el que tiene conocimiento y sabe que no está ofendiendo, tiene que ver por su hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces el problema está en violar nuestra conciencia. Cuando nosotros pensamos que es algo, que hay algo o que algo es malo y lo hacemos, estamos pecando. Si yo siento que no es malo y lo hago, como esta sacrificada a los ídolos, no estoy pecando porque yo tengo un conocimiento. Pero hay personas que no lo tienen. Y cuando estas personas me ven a mí participar en algo que para ellos es malo y ellos se ven tentados a participar, yo los estoy haciendo pecar. Entonces por eso dice Pablo, mejor es el amor que el conocimiento. Yo puedo tener el conocimiento, pero no debo actuar en ese conocimiento, debo actuar en el amor. Entonces tenían problemas con la idolatría, y todo esto lo hemos estado viendo alrededor en estos 8 meses, hermanos, en muchos temas, pero todos con grandes enseñanzas. Tenían problemas con los dones espirituales, principalmente tenían problemas con el don de lenguas. 14:1 dice, seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por un espíritu habla misterios. Pero el que profetiza, es decir, el que enseña, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, Pablo les dice, ustedes están tomando los dones para enseñarlos, piensan que son como accesorios, y los dones, hermanos, el fin de los dones es ministrar a los demás. Dios nos da dones
da dones a la iglesia para que esos dones edifiquen a la iglesia. Entonces el don que tanto les gustaba, el don de lenguas, en realidad no edificaba a la iglesia. Pablo dice, si alguien habla en lenguas, tiene que haber alguien que traduzca, y si no hay nadie que traduzca, entonces calle en la iglesia. No se puede hablar lenguas en la congregación si no hay alguien que esté traduciendo. Tenían problemas, y este es muy importante, con la resurrección de los muertos, ¿verdad? Como les dije, ellos eran griegos, y los griegos pues no creían en la resurrección de los muertos. Entonces Pablo les hace ver que si ellos no creen en esto, entonces el Señor Jesucristo no resucitó, y si no resucitó el Señor Jesucristo, entonces nosotros estamos pues perdidos, ¿verdad? Somos dignos, dice él, de conmiseración. Entonces este pensamiento ascético y mundano se está metiendo de alguna manera en la iglesia, así que Pablo tuvo que enfrentarlos. Y el capítulo 15 que vimos la semana pasada, antepasada, nos habla acerca de la resurrección. Ahora el último capítulo es un capítulo corto porque ya es la despedida del apóstol Pablo, pero tiene que ver en cuanto a la ofrenda que se estaba levantando para los santos en Jerusalén, ¿verdad? Había una hambruna muy grande por el hecho de que estaban, al hacerse cristianos, ellos batallaban mucho y estaban teniendo persecución, y estaban batallando los hermanos en la iglesia en Jerusalén, y Pablo está haciendo esta ofrenda. Entonces el capítulo 16, vamos a leerlo. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, 16:1, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrenda. Y cuando haya llegado a quienes hubieses designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuera propio que yo también vaya, iré con ellos. Y vamos a ver hasta este pasaje, ya los demás son los planes y las salutaciones finales del apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, decíamos que el principal problema en cualquier iglesia es la falta de amor. Ahora, lo que Pablo les está enseñando, o lo que les está pidiendo, es que actúen en amor, ¿verdad? Que se preocupen por las iglesias, que se preocupen por la escasez, que se preocupen por la falta de alimentos en la iglesia en Jerusalén. Todas las congregaciones de Corinto, y vemos ahí que de Galacia, estaban contribuyendo para satisfacer estas carencias de los creyentes. Entonces, aquí nos está enseñando cómo debe ser la ofrenda. La ofrenda debería ser apartada sistemáticamente, es decir, que cada uno de nosotros debemos de apartar algo según el Señor nos prospere. Mire que aquí ya no habla de diezmos, sino que está hablando de que seamos dadores alegres, como dice la palabra, ¿verdad? Nosotros sabemos que hay una necesidad, entonces nosotros debemos apartar algo de lo que Dios nos da, ¿verdad? Y dice, según el Señor nos haya prosperado, y dice cada primer día de la semana, ¿verdad? Nosotros sabemos que el primer día de la semana es el día que la iglesia se reunía, es el domingo para nosotros. Entonces ese domingo que nosotros vamos a la congregación, debemos de apartar algo. Esta ofrenda es individual, cada quien tiene que aportar y cada quien tiene que ayudar a sus hermanos, ¿verdad? Nosotros, pues tenemos misioneros a los que ayudamos, y nosotros debemos de preocuparnos porque ellos andan llevando el evangelio, y si está en nuestra capacidad, y Dios siempre nos va a ayudar
cuando nosotros estamos ayudando a la obra. Entonces, dice el apóstol Pablo que la contribución debía ser de antes de que Él llegue, ¿verdad? Es decir, que se deben de preparar con anticipación, debían de poner aparte la ofrenda, porque Él no quiere llegar a la congregación y estarse enfocando en otros temas o que se desvíe de lo que Él va a enseñar. Él quiere ir para enseñarles palabra, para enseñarles Biblia, para enseñarles la palabra de Dios, y no quiere estar en temas secundarios, temas que la iglesia puede hacer por su cuenta, ¿verdad? Es una ofrenda que la iglesia va a juntar. La ofrenda debe también de poner personas, si bien le parecía a la iglesia, para que estos lleven la ofrenda, ¿verdad? Para que sean estos los que lleven la ofrenda a la iglesia. Entonces, ¿cuáles son las razones por las que una iglesia debe suplir las necesidades de aquellos que están en aflicción? Pues porque cuando hacemos eso, hermanos, estamos actuando en amor, ¿verdad? Y este no es el amor que el mundo conoce. El dar sin esperar algo es el amor de Dios, el amor ágape. Entonces nosotros tenemos que dar porque Dios nos dio, ¿verdad? Dios nos da a nosotros y nosotros, como gratitud o agradecimiento a Dios, tenemos que dar. También nosotros damos porque la ofrenda suple las necesidades, en este caso, de la iglesia, ¿verdad? Las iglesias tienen sus carencias, las congregaciones necesitan muchas veces los recursos, y cuando nosotros damos, pues nosotros suplimos las carencias de la iglesia, y si sobra, siempre el Señor da de más, entonces ese aporte puede llegar a otros lugares, ¿verdad? La iglesia puede de alguna manera bendecir a otras familias. El tema que estábamos tocando de los misioneros, la iglesia puede bendecir a personas que están llevando el evangelio a diferentes lugares, ¿verdad? También la ofrenda, hermanos, unifica al cuerpo de Cristo en un propósito. Es decir, cuando todos estamos pensando en algo y todos nos unimos, en este caso Pablo quería que se unieran para suplir la necesidad en Jerusalén. Nosotros podemos unirnos para suplir otras necesidades en nuestro entorno. También la ofrenda se da dependiendo la cantidad de bendiciones que el Señor nos da, ¿verdad? Cuando el Señor dice, aparte cada quien algo según el Señor lo haya prosperado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué debemos de dar? Por gratitud a Dios, para suplir las necesidades de la iglesia, para tener un propósito juntos en la iglesia, porque el Señor nos ha bendecido a cada uno individualmente, y porque el dar también, hermanos, es símbolo de lo que Dios hizo. Dios dio, y Dios quiere que nosotros demos, ¿verdad? Entonces, cuando yo doy, me parezco más a Cristo, ¿verdad? Y qué bendición, hermanos, es dar. Es mejor dar que recibir. Porque cuando yo doy, estoy demostrando o estoy viendo que el Señor me ha bendecido. Tengo la capacidad de dar porque el Señor me ha dado a mí. Entonces, este último capítulo, hermanos, es acerca de la ofrenda, es acerca del dar. Ya Pablo trató muchos temas, pero el principal problema que ellos tenían y que se tenía que resolver es el problema que tienen muchas iglesias, donde no hay amor entre los feligreses, ¿verdad? Yo creo que esto es algo que nos sirve mucho a nosotros como iglesia. Es una carta que nos ha bendecido mucho, y yo le doy gracias a Dios porque
tuvimos el privilegio de estos 8 meses estar pues introduciéndonos profundamente en ella y aprendimos mucho, ¿verdad? Fue de gran bendición. Yo creo que esto nos ayuda como iglesia y vamos a orar, vamos a terminar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por lo que aprendimos y darle gracias a Dios para que podamos nosotros tomar esto en cuenta, ¿verdad? Que esto no nos entre por un oído y nos salga por el otro. Amén. Padre bendito, alabado Rey y Señor, gracias Padre por esta tarde, gracias por esta casa, bendice este hogar Señor, bendice Padre Santo esta casa que se abre al Evangelio, gracias Señor porque nos trajiste con bien a mí y a mi esposa porque estamos aquí delante de ti Señor, gracias Padre Santo por este día, gracias por esta carta pues que nos enseña mucho como iglesia, Padre Santo. Ayúdanos a cada día ser mejores, Padre Santo, pero mejores según tú, Padre Santo, no mejores según el mundo, Señor. Ayúdanos a cada día parecernos más a Cristo, Señor. Perdónanos nuestros pecados, perdona nuestros errores, perdona nuestras flaquezas, Padre Santo. Y gracias, Señor, en esta tarde. Te doy la gloria y te doy la honra a ti, Padre mío. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.